culturales. Este encuentro se realizó en el marco del Seminario Internacional sobre la Exigibilidad y Protección de los Derechos Sociales, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contó con la participación de Samir Fajardo Morales, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Valeria López Vela, investigadora de la Universidad Anáhuac. En esta mesa, los ponentes hablaron sobre los desafíos para la Constitución de la Ciudad de México en materia de derechos sociales y sobre las 4 obligaciones que tiene el Estado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son respeto, protección, promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos con sus siglas DESC. Los invitamos a que nos acompañen en esta transmisión. De veras que es un honor estar en este espacio que quienes me han antecedido en la palabra lo han referido como el Mundial de los DESCA, pero que de alguna manera podríamos decir que es por lo menos un espacio privilegiado de discusión y análisis de esta temática, ¿no? Y seguramente hablaremos de este espacio por los próximos años en México, y por eso me siento honrado de poder estar acá y poder compartir algunas reflexiones que tienen que ver con un proceso en curso, que es el de la transformación política de la Ciudad de México en torno a la Constitución de la ciudad y en torno a los desafíos para los derechos sociales en este contexto que estamos viviendo. Entonces me permití titular mi presentación algunos elementos históricos y de prospectiva para el análisis del caso de la Ciudad de México en el escenario de experiencias locales en protección DESCA. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le quiero dar? Básicamente es un enfoque jurídico, no porque desdeñemos otros enfoques o porque sea más importante el jurídico, sino porque de alguna manera en ese escenario es en el que se puede explicar un poco el proceso de protección y justiciabilidad institucional de los derechos sociales. Insisto, no porque sea más importante, sino porque ahí hay una práctica personal también mucho más elaborada, entonces preferiría hablar desde esa dimensión. Y específicamente de esa dimensión jurídica abordaré una discusión sobre la obligación de garantizar los derechos sociales. De esta discusión me parece que han sido ya presentados en las mesas previas y me quedaría con este tema del abordaje jurídico bajo 3 presupuestos o 3 premisas que también creo que han sido suficientemente probadas tanto en los estudios de América Latina en los últimos 30 años como en las mesas previas que han abordado el tema. Los derechos humanos son derechos subjetivos. Tenemos aquí uno de los expertos en el tema, Juan Antonio no me dejará mentir con su desarrollo teórico sobre el punto. Presupuesto 2, los derechos sociales son derechos humanos, que esa premisa pasa por leer el contexto jurídico internacional y nacional, tal cual como está reconocido tanto en la Constitución de nuestro país como en diversos tratados. Y presupuesto 3, los derechos sociales, como una suerte de conclusión lógica de las 2 premisas anteriores, son derechos subjetivos. ¿Y qué implica que los derechos sociales sean derechos subjetivos? En lo concreto, implica básicamente que se puede exigir el cumplimiento de obligaciones correlativas de alguien. Ese alguien, en principio el Estado, otros actores sociales, políticos, económicos, tanto en su dimensión de actores semiestatales o sistemas intermedios de participación pública y actores privados. Pero en principio tendríamos que sostener que el concepto de derecho subjetivo presupone a nivel, si se quiere, más operativo, basándose en esta lógica relacional de una relación jurídica. Esa relación jurídica implica por lo menos 2 extremos: titular de un derecho y obligados correlativos. Y la facultas exigendi de la que hablan, digamos, los tratadistas que saben de esta conceptualización. Entonces, en ese contexto, exigir obligaciones de alguien, de ese alguien, digamos, en principio el Estado, implica determinar cuáles son esas obligaciones. Hay claramente estudios sobre las obligaciones en materia de derechos humanos, no voy a profundizar el punto, pero nada más diría que por lo menos a nivel constitucional, y aquí dejo enunciada una hipótesis que creo que tiene buenas evidencias al respecto, en la dogmática convencional de la Corte Interamericana, las 4 obligaciones del Estado básicas son respeto, protección, promoción y garantía. Las 2 genéricas, respeto y garantía, están en el 1.1 de la Convención, y estas 4 están hoy en el texto tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Constitución de la Ciudad de México, de la que voy a hablar un poco en extenso en los próximos minutos.
quisiera empezar puntualizando algo. La Constitución General Mexicana establece en el artículo primero lo que podríamos decir es el fundamento básico, esencial de la parte dogmática de la Constitución General de la República. Y ese artículo primero, en el primer párrafo, establece unas fuentes de reconocimiento de los derechos humanos, que son básicamente la Constitución y los tratados de los que México es parte, que en una revisión preliminar que me permití hacer hace un par de años, a 2015 eran cerca de 1.400 tratados internacionales. Entonces ahí hay un universo de tratados en donde pueden haber derechos humanos reconocidos, pero además reconoce algo que ha pasado relativamente desapercibido, y es que reconoce también el derecho a contar con las garantías para la protección de los derechos. Y ese derecho a contar con garantías para la protección de los derechos, en mi opinión, es un contenido esencial del derecho de acceso a la justicia. Entonces, el derecho de acceso a la justicia pasa por tener garantías para los derechos. Una de las garantías por antonomasia es la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana y, digámoslo rápido, juicio de amparo mexicano. Y el artículo 3... el párrafo 3 del artículo primero nos establece que todas las autoridades tienen las obligaciones de promover, proteger, respetar, garantizar. Entonces, todas las autoridades tienen obligaciones de garantía de los derechos humanos. Es decir, como género derechos humanos y como especie, todas las autoridades tienen las obligaciones de garantizar los derechos sociales. Y esa premisa fundamental es la que va a orientar el análisis que voy a hacer. Si todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos sociales, vamos a ver qué significa, por lo menos en trazos muy gruesos, esa obligación de garantía de los derechos sociales. Y siguiendo nuevamente la doctrina convencional de la Corte Interamericana, la obligación de garantía tiene por lo menos dos dimensiones. Una dimensión de obligación genérica, obligación general, que consiste concretamente en un deber cualificado de adoptar medidas positivas. Esa es la obligación positiva, garantizar, adoptar medidas para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La obligación de garantía es una obligación esencialmente positiva, es decir, una obligación de hacer. Pero además, la obligación de garantía tiene una dimensión respecto a las violaciones a derechos humanos. Y en el marco de las obligaciones frente a violaciones a derechos humanos, las autoridades tienen los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Entonces, la obligación de garantía, insistiría, tiene dos vertientes, una genérica y una específica que tiene que ver con las violaciones a derechos humanos. Y esta tipología es importante para empezar a hablar de las garantías. Porque no solo hay una similitud semántica entre la obligación de garantizar y las garantías, hay una adecuación de medio a fin. Las garantías son el medio para cumplir con esa obligación de garantía. No solo es un juego de palabras. De fondo, la existencia de garantías es un presupuesto lógico jurídico para poder cumplir la obligación de garantía. Y aquí entonces tendríamos que preguntarnos, a nivel de, si, como dice la Constitución General y la Constitución de la Ciudad de México, la obligación de garantía es para todas las autoridades en el marco de sus competencias, pues todas las autoridades, en una interpretación muy obvia, son todas. Entonces habrían garantías legislativas que básicamente se concretarían en adecuación normativa, en desarrollo normativo, que el desarrollo normativo ciertamente es un factor que dinamiza y que es un presupuesto para el desarrollo progresivo de la protección de los derechos. No tengo tiempo para detenerme en probar esta premisa, pero me parece que hay que dejarla sentada. Las garantías del Poder Ejecutivo tienen que ver con algo que Cristian desarrollaba en su presentación el día de ayer, en cómo buscar otras lógicas de protección, de justiciabilidad, que vayan más allá de lo judicial. Y hablaba Cristian de 5 elementos, retomo 2, políticas públicas y presupuestos como garantías específicas para los derechos humanos. Y las garantías judiciales. En las garantías judiciales, habría que decirlo también con toda claridad, las garantías judiciales no son solo el juicio de amparo. Cualquier procedimiento jurisdiccional en el que se debatan derechos subjetivos, aunque no sean propiamente derechos humanos, necesariamente termina tocando con temas de derechos humanos. Entonces, pensemos en un juicio familiar en el que se está disputando el tema de alimentos
o el tema de guardia y custodia, aunque sea un juicio civil, ahí hay unas discusiones de derechos humanos y seguramente de derechos sociales en muchos casos. Y otras garantías nacionales e internacionales, nos han hablado in extenso del Comité de ESC, nos han hablado de la Comisión, de la Corte Interamericana, sabemos que hay procedimientos especiales en Naciones Unidas. El último conteo que yo hice de los procedimientos especiales creados por el Consejo de Derechos Humanos eran 47, y de esos 47 por lo menos el 30% son relativos a derechos sociales. Entonces ahí hay otros instrumentos internacionales que van más allá de lo judicial y lo cuasi jurisdiccional y que tienen que ver con monitoreo y promoción de derechos humanos. Entonces las garantías a los derechos sociales son amplias, y más bien la discusión, me parece a mí hoy en la mesa, es la pregunta por cómo hacerlas eficientes y generar sinergias entre unas y otras. Me parece que ahí está un gran debate, y el escenario local del que me pidieron hablar me parece que es como el punto de llegada de esas discusiones de eficacia, por una razón fundamental, y es que el contacto de autoridades públicas directamente con las personas en lo local facilita esa construcción desde abajo de los derechos sociales y esa protección y esa reivindicación, reclamación desde abajo. Me saltaría este tema, son obviedades, organismos, nada más un punto específico. En la obligación de garantía hablábamos de la obligación general y de las obligaciones puntuales. Y una forma de acercarse a la protección y justiciabilidad de los derechos sociales implica entender que pueden haber escenarios en donde se dispute o se discuta si una acción o una omisión de una autoridad viola derechos. Y entonces, cuando entramos a la discusión sobre garantía de derechos, entramos a la pregunta sobre cómo se conceptualiza, cómo se prueba y cómo se repara una violación a derechos sociales. Y ahí hay debates muy importantes que tienen ciertas líneas de trabajo hoy en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué organismos estudian violaciones a derechos humanos? Sabemos que hay organismos internacionales, nacionales, y a nivel nacional, en una lógica federal como la del Estado mexicano, la protección judicial y cuasi jurisdiccional es muy relevante. Es muy relevante y tendríamos que entrar a una discusión, me parece a mí, que es incipiente, pero que hay elementos para darla, y es hacia un renovado concepto de justiciabilidad. Porque el concepto de justiciabilidad que tenemos, y lo tenemos aprendido, tiende a conceptualizarlo a partir de protección judicial y los mecanismos cuasi jurisdiccionales, y esto pareciera una obviedad, pero en lo internacional es más claro que en lo doméstico. En lo internacional, la justiciabilidad también pasa por los procedimientos cuasi jurisdiccionales. A nivel interno, en cambio, pareciera que cuando se habla de comisiones, de instituciones nacionales de derechos humanos, siguiendo el lenguaje de los principios de París, o de comisiones de derechos humanos, estamos en un terreno diverso a la justiciabilidad, y yo creería que no, yo creería que sí habría que apuntar a una reconceptualización de la justiciabilidad a partir de la pregunta por quiénes, qué organismos tienen la competencia para declarar responsabilidad del Estado en el plano interno, nacional o internacional. Y el concepto de responsabilidad o de responsabilización del Estado es el que me abre la puerta para discutir si estoy en un escenario de justiciabilidad. Y un poco irle quitando también esta carga de único actor legitimado para la discusión de la justicia. Y el segundo elemento que me parece que vale la pena poner en esta discusión de un concepto de justiciabilidad renovado pasa por entender qué tipo de justicia es la que queremos en el plano de la protección de los derechos sociales. Y me parece que ahí hay un terreno muy fértil para la discusión sobre modelos de justicia restaurativa en escenarios de protección de derechos sociales. Entonces, yo abonaría esos dos puntos para una discusión pendiente, insisto, sobre concepto de justiciabilidad, pensando un poco en lo local y pensando un poco en ese acceso a la justicia desde abajo, desde lo local. Y por supuesto, en ese contexto, la Ciudad de México se vislumbra, me parece a mí, y esa es la hipótesis que sostengo, como un escenario local que puede ser, no digo que lo sea, el medio de diseño normativo no nos da nada más que una oportunidad, pero se vislumbra como un escenario local que puede permitirnos construir debates y lograr escenarios de efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y voy a tratar de probar esa premisa hacia adelante. Entonces,
La hipótesis 1 que están viendo en la pantalla se complementa con una idea 2 que básicamente consiste en que existe un robusto, y así lo califico deliberadamente, robusto diseño normativo que implica enormes desafíos para la realización práctica de los derechos sociales en la ciudad. Voy a dar una revisión muy rápida a normas de la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor en 32 días y que tendrá eficacia y vigencia en una ciudad de más de 22 millones de habitantes, que representa por lo menos 2.5 veces la población de El Salvador, que representa un 70% de la población de Argentina, un 50% de la población de Perú, y entonces de ese nivel de oportunidad, de piloteo, digamos, de prueba de garantía de derechos sociales estamos hablando. Entonces, el artículo 3.1 establece que la protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución. Entonces, la parte dogmática de la Constitución de la ciudad está atravesada por una premisa de la institucionalidad está creada para la protección de los derechos humanos. Dentro de los principios, son diversos, tienen un marcado énfasis en componentes sociales y ambientales. Los derechos pueden ejercerse, y esta premisa, si de esta presentación queda sobre la mesa esta idea, me doy por satisfecho. El artículo 4A.2 de la Constitución establece esta premisa que puede ser un gran caballito de batalla para la protección de los derechos, y es: los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. Si ustedes lo ven, hay una perspectiva de protección enorme en el artículo 4 de la Constitución. Deberes de las autoridades, esta premisa, el parámetro de regularidad constitucional convencional de los derechos humanos, sirve como paraguas para analizar todos los actos de autoridad. Es un poco la contradicción de tesis 293, este es un dato local, la 293 aplicada a la Constitución de la ciudad, en donde el parámetro de regularidad es un bloque de constitucionalidad. Y la Constitución de la ciudad establece bloque de constitucionalidad explícito y obligaciones de todo el poder judicial de hacer control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, a efectos de esta construcción de un corpus juris o de un sistema de protección interamericano coherente, la Constitución de la ciudad lo establece. Y el artículo 5.b, que sería el complemento del 4 que ya leí, leo: toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución mediante vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos contarán con la acción de protección efectiva de derechos, conectado con la premisa anterior para derechos individuales y colectivos, no distingue la Constitución, el juicio de restitución obligatoria de derechos, haré una alusión muy rápida ahorita, y los demás derechos que prevé la Constitución. Y como dijimos, la Constitución involucra un bloque de constitucionalidad, entonces son todos los derechos de los tratados de la Constitución General, de la Constitución local, más leyes generales y leyes federales. Ese es el parámetro que establece el artículo 3 de la Constitución de la ciudad. Y establece una carta de derechos que está caracterizada por la premisa de que la Ciudad de México es una ciudad garantista. Está conceptualizada en la propia Constitución, desarrollado. Invito a la lectura de la Constitución. En el eje de la ciudad garantista está un derecho de aparición más o menos reciente en el escenario de los derechos humanos, que es el derecho a la ciudad. Tuvimos la oportunidad de contar con algunas de las personas que están aquí presentes hace unos días en la Comisión de Derechos Humanos del DF, hablando sobre este tema: Constitución, derecho a la ciudad. Pero es una ciudad de libertades y derechos, es una ciudad democrática, es una ciudad educadora, es una ciudad solidaria, es una ciudad productiva, ciudad incluyente, ciudad habitable, ciudad segura y ciudad pluricultural. Y en cada uno de estos elementos, la Constitución establece los derechos que están vinculados con esos elementos. Entonces, en realidad, en el corazón de esta idea de derecho a la ciudad, de enfoque social de ciudad, se reconfigura la forma de presentar y conceptualizar los derechos. Y ese creo que es un gran aporte, incluso pensando en la justiciabilidad. Porque el eje transmisor del derecho a la ciudad y de los derechos en la ciudad garantista son los derechos sociales. Esta es una hipótesis que no puedo probar por razones de tiempo, pero que les invito a la lectura de la Constitución. En la Constitución vienen unos medios de control judicial, de protección judicial, perdón. 3 fundamentalmente: control de constitucionalidad, convencionalidad; 2, acción de protección efectiva de derechos con los jueces de tutela; y diversos medios de control constitucional que tiene la Sala Constitucional. La ciudad tiene una nueva Sala Constitucional
que básicamente en el artículo 2 establece los mecanismos de control. ¿Cuáles? Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, acciones por omisión legislativa, acciones de cumplimiento, un poco en el modelo colombiano, juicio de restitución obligatoria de derechos, impugnaciones por resoluciones emitidas por jueces de tutela en acción de protección efectiva de derechos e impugnaciones para referéndum. Me quedo en impugnaciones por jueces en tutela. La Constitución de la ciudad establece un modelo parecido, no es el mismo modelo, pero parecido a la tutela colombiana. De hecho, el nombre de los jueces nos da un indicio de hacia dónde se vio para conceptualizar. Y esos jueces de tutela tienen la competencia para conocer violaciones a derechos de los que están en la Constitución, es decir, derechos individuales, sociales, con enfoque colectivo. Este artículo 3 y artículo 5 que ya leímos está en la competencia de los jueces de tutela y las decisiones son impugnables únicamente por las personas quejosas afectadas ante la Sala Constitucional. Hay una suerte de segunda instancia. Y me quedaría entonces para ir cerrando con, hay una protección judicial en la ciudad de reciente creación, hay una ley orgánica del Poder Judicial y hay una ley que determina el alcance de la Sala Constitucional que desarrolla el procedimiento. No tengo tiempo para explicarlo, pero en lo concreto pretende ser un procedimiento sencillo, rápido. Enfatizo una cosa nada más de la eficacia y la justiciabilidad judicial. Respecto a la Constitución y de las leyes que la reglamentan. Establece la ley reglamentaria que las decisiones de la Sala Constitucional, en materia de impugnación de juicios de protección son vinculantes para todas las autoridades. Entonces, un poco ese es un desafío a la fórmula Otero del juicio de amparo. Es un desafío que da el modelo de la ciudad frente al tradicional modelo de amparo, que ha recibido críticas bastante atinadas y creo yo probadas a nivel de las presentaciones previas. Y me quedaría entonces con la Constitución trae otros mecanismos de protección, garantías legislativas, garantías administrativas y garantías cuasi jurisdiccionales, como serían la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y otros mecanismos, pero en principio la Comisión. La Comisión de Derechos Humanos en la Constitución es conceptualizada como una institución para la protección cuasi jurisdiccional de los derechos humanos. Y eso pone sobre la mesa, permítanme compartir nada más un par de datos concretos. En 2014, de las 8.338 quejas que conoció la comisión, 1.600 fueron sobre la agenda de la tercera visitaduría, es decir, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. En 2015, de las 8.283, 1.260, a 2017 de las 8.583, 1.489. Es decir, cerca de un 20% de las quejas que resuelve la Comisión de Derechos Humanos, que en números brutos es una cantidad importante, son agenda de justiciabilidad cuasi jurisdiccional de derechos humanos. Es una agenda, digamos, pendiente esta conceptualización de como acceso a la justicia, pero un indicador de que estamos hablando de justicia cuando hablamos de organismos públicos de derechos humanos en México es la ubicación que tienen los organismos en la Constitución. El artículo 102 está en el ámbito de Poder Judicial. Si ustedes lo ven en una lectura, digamos, de ubicación de las normas, claro, ciertamente hay que aclararlo puntualmente, no es un órgano judicial, ni pretende serlo. Yo creo que el prefijo cuasi jurisdiccional explica justo esa dimensión de el alcance de la competencia. Funciona cual sí o cual que un organismo jurisdiccional. Concluyo con 3 desafíos. La Constitución complejiza el modelo de acción pública dándole centralidad a los derechos sociales, lo que impactará diferentes medios tanto jurídico formales como políticos y sociales de exigibilidad de los derechos, es decir, habrá que renovar agendas de litigio, habrá que renovar discursos, habrá que renovar los debates y habrá que renovar de alguna manera la doctrina especializada sobre justiciabilidad ESCA. 2, la ciudad contará con renovados mecanismos judiciales que deberán dialogar con los cuasi jurisdiccionales, los legislativos, los administrativos, teniendo el centro en los derechos sociales, porque la Constitución pone el centro en los derechos sociales. Y 3, es urgente generar medios de promoción y difusión de derechos humanos con un lenguaje accesible e inclusivo que empodere a las personas que viven y transitan la Ciudad de México para que asuman o se asuman como titulares de derechos humanos. Si no bajamos
el discurso académico, el discurso judicial, el discurso cuasi jurisdiccional a un discurso ciudadano, la efectividad de los derechos sociales pues seguirá siendo lo que es, una cara aspiración. Muchas gracias. Comienzo con una disculpa. Lo siento, solamente soy una filósofa. Culpa mía. Y no me la doy de jurisconsulta. Creo, sin embargo, que la filosofía puede decir cosas interesantes sobre los derechos humanos. Y por eso me permito leer esto que preparé para ustedes. Lo titulé El derecho a la salud, de la lógica del mercado al lenguaje de los derechos. El juego del pool de los derechos humanos. El desarrollo de los derechos humanos se parece más a un juego de pool que a un juego de valero. En el primero, el tiro inicial es definitivo, pues si bien no determina el final del juego, sí marca el rumbo que seguirá. Además, en cada jugada, las bolas se impactan, se proyectan o se bloquean. Un mismo tiro tiene repercusiones en varias bolas que abren o cierran oportunidades. Así, cada lanzamiento, ya sea afortunado o infortunado, limita las posibilidades de ganar o de perder. En el valero, la partida se hace, en vez, a base de tiros individuales, en los que se gana o se pierde. El resultado del juego depende exclusivamente de la pericia del jugador. Un mal tiro solo es un mal tiro y no tiene repercusiones en los siguientes intentos. Por ende, las reglas de un juego y de otro son distintas, pues reclaman parámetros de justicia diferentes. La construcción de la cultura de los derechos humanos requiere la consideración del impacto que hay entre los distintos tipos de derechos. Aún no hemos dejado atrás las clasificaciones sospechosas alrededor de ellos. Nos detenemos en dos que han sido muy influyentes, aunque imprecisas y perniciosas. Primero, Marshall, en el ensayo Ciudadanía y Clase Social, publicado en 1950, propuso la división de los tres elementos que conforman la ciudadanía: el civil, el político y el social. Dichos elementos presentan una seriación histórica, por lo que los derechos sociales habrían de estar precedidos por los derechos políticos y estos a su vez por los derechos civiles. Esta ordenación de los elementos de la ciudadanía, que asume una progresión histórica, dio pie a la vieja división artificial entre generaciones de derechos humanos propuesta por Basak, quien en 1977 creó la falsa imagen de la incomunicabilidad de las condiciones y los efectos en el ejercicio de los derechos. Por un lado, se encontraban los derechos civiles y políticos que se basaban en oponerse al Estado, que formaban la primera generación. Por otro, los derechos económicos y sociales, que consistían en exigencias a los estados y daban lugar a la segunda generación. Finalmente, la tercera generación contemplaría los derechos de solidaridad. Los segundos y los terceros fueron concebidos como una suerte de subproducto que se derivaría de los primeros. Estas clasificaciones generaron en no pocos lectores tres malas interpretaciones. Primero, crearon la sensación de la incomunicabilidad entre las generaciones de los derechos, en donde los derechos civiles parecían ajenos a los económicos y sociales, y pensaron que eran posibles sociedades en donde la vulneración de los primeros no tendría impacto en los segundos y viceversa. Segundo, no pocos autores pretendieron una suerte de seriación en la consecución de los derechos humanos. De tal manera, se privilegió la protección y la garantía de unos, los civiles y políticos, por encima de otros, económicos, sociales, culturales. Tercero, mientras que la intervención de la lógica del mercado se mantuvo distante del ámbito de los derechos civiles y políticos, se permitió la injerencia de intereses privados en el planteamiento y ejercicio de los derechos sociales. Este doble rasero es una muestra más de las indeseables consecuencias de las clasificaciones sospechosas. Varios intérpretes consideraron que esta ordenación era, al mismo tiempo, genealogía, proyección y destino de los derechos humanos. De esta forma, subordinaron la implementación que habrían de hacer los estados a tal propuesta de explicación histórica e hicieron un flaco favor a la cultura de los derechos humanos, poniendo entre paréntesis el acceso a derechos indispensables de muchos ciudadanos. Recuperando la analogía inicial, las propuestas de ordenación de Marshall y Basak funcionan para la lógica de un juego de valero, pero quedan muy cortas cuando se trata de una partida de pool. En esta presentación, me propongo insistir en que el derecho a la salud no puede estar condicionado a situaciones laborales o educativas, como ocurre en México, ni subordinado a la lógica del mercado cuando pensamos en aseguradoras privadas. Utilizó un caso hipotético como medio de contraste para mostrar que ciertas prácticas aceptables en temas de salud o cotidianas en México suenan aberrantes en el ámbito educativo. Esto llama la atención si partimos de que ambos son derechos sociales.
Después hago un breve recorrido histórico del derecho a la salud en México para resaltar ciertas fallas. Después acudo a las fuentes del derecho internacional, a la Constitución y a los reglamentos vigentes para mostrar las inconsistencias entre ellos. Y finalmente, fundamento la especial importancia de garantizar el derecho a la salud apoyada en la propuesta de Norman Daniels. Voy a leer el caso. Imaginemos el escenario de una escuela privada que tuviera un tabulador de colegiaturas para los alumnos. Los diferentes rangos responden a 4 criterios. Primero, al resultado de la medición del IQ del estudiante. Segundo, al perfil emocional del alumno, que señala los problemas de conducta escolar que enfrenta. Tercero, al promedio obtenido en los últimos 3 años de escolaridad cursados. Finalmente, a la orientación sexual e identidad de género de las y los estudiantes. La escuela sostiene que el tabulador es justo porque el gasto en tiempo, recursos y talento no es igual para todos los alumnos. Los estudiantes más inteligentes y con mejor conducta exigen menos inversión que los alumnos retardados y problemáticos. Además, con el historial se pueden prevenir posibles casos difíciles y tomar las precauciones económicas necesarias. Los profesores tienen que atender a los alumnos con la misma cantidad de recursos y no todos los estudiantes responden con la misma celeridad a los procesos de aprendizaje. Cabe decir que los criterios de evaluación no fueron consensuados, sino solamente informados a los padres de familia, quienes tenían que aceptarlos si querían que sus hijos estudiaran en dichas escuelas, pues, desde hace varios años, los estándares se hicieron una práctica usada por todas las escuelas privadas que comparten información sin consentimiento de los padres sobre los alumnos con el fin de evitar posibles fraudes. Las alumnas, estudiantes gays o trans, tienen una cuota extra para compensar los gastos derivados de los desajustes hormonales propios de su orientación sexual. Esto ocasiona que haya mayor número de varones estudiando dentro de este tipo de escuelas y que la mayoría de los que abandonen sean niñas o estudiantes de la comunidad LGTBITQ, pues la acumulación de sobrecuotas hace que el costo sea demasiado alto. Además, los reglamentos se ajustan cada año. Las escuelas, de manera unilateral, incluyen cláusulas o prerequisitos nuevos para proteger el capital y la calidad de la institución. Los padres son informados a posteriori de las nuevas condiciones vigentes para este periodo, lo que dificulta el cambio a una escuela distinta. El caso de los estudiantes retardados y problemáticos hace que las colegiaturas se eleven su precio hasta 30 veces más que el costo que cubrirían los estudiantes talentosos, por lo que la mayoría de ellos también tiene que abandonar la escuela y con ello renunciar a sus posibilidades de educación por la insuficiencia de lugares en las escuelas públicas y la imposibilidad de tomar otra opción del mercado educativo por el tráfico de información. Así, el tabulador crea una suerte de clases sociales entre el alumnado con base en condiciones intelectuales, situaciones de conducta, orientación de género e historial académico. Es muy importante decir que una vez que se ha caído en un rango de evaluación bajo, no es posible volver a recuperar la tarifa anterior, pues las preexistencias hacen del estudiante un caso de riesgo. Los padres de familia aceptaron estas cuotas, pues el sistema público pasaba por una mala época. La calidad era ínfima y no había espacios suficientes para atender a los estudiantes. La situación era tan compleja que las instancias gubernamentales cubrían las cuotas de los hijos de sus funcionarios. Así, los burócratas encargados de mejorar la calidad de la educación pública no tenían incentivos personales para hacerlo, pues su propio empleo estatal garantizaba que sus hijos estudiaran en escuelas privadas y no tuvieran que padecer el mal estado de la educación pública. El sistema de tabuladores y reglamentos de este caso ficticio trunca e impide el ejercicio de un derecho humano, el derecho a la educación, que es cordial en el desarrollo de la autonomía y el resto de las oportunidades de vida de un ciudadano. Además, con esta distinción se crea un escenario de discriminación estructural que hiere no solo al individuo, sino a la sociedad entera, en especial a los grupos históricamente más débiles. La pregunta ética que busco responder es si la lógica del mercado puede comprometer el ejercicio de algún derecho humano. Me parece que la respuesta es un contundente no. La lógica del mercado no puede estar por encima del lenguaje de los derechos, ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni de los principios constitucionales de los estados. El caso que he descrito es una mala copia o es una caricatura, pero bastante cercana a la situación actual de las condiciones de prestación de las aseguradoras del servicio de salud en México privado.
Hay además dos argumentos morales por los que las aseguradoras deben comprender a la salud como un derecho y no como un producto. Primero, porque el acceso a la salud garantiza el desarrollo de un funcionamiento normal. Segundo, porque protege la seguridad económica del ciudadano, tal como ha señalado Norman Daniels, sobre el marco jurídico nacional e internacional. La legislación en materia de salud es amplia y hay que poner especial atención al artículo 4 constitucional, a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, la historia es diferente cuando hablamos específicamente de los seguros de salud, pues los objetivos legislativos la definen como el equivalente a no estar enfermo, sin tomar en cuenta lo mandatado por instrumentos del derecho internacional. Un ejemplo de esto es el artículo 10 del Instrumento de Derecho Internacional Público, conocido como Protocolo de San Salvador, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Los artículos 4 constitucional y 25 de la Declaración de los Derechos Humanos establecen que las personas tenemos derecho a la salud. En este sentido, en su carácter de derecho humano, la salud no debería estar sujeta a los caprichos o vaivenes del mercado, la estadística o el lucro de los contratantes, ya que la eficiencia y la eficacia en términos de productividad o rendimiento de las empresas pueden ser una amenaza a la protección de la salud de la persona. Quizás sea necesario preguntarse si la intervención del Estado ayuda a equilibrar a las partes contratantes desde una perspectiva de derechos humanos o si más bien permite la subsunción de los derechos de unos a los intereses de los otros. A partir de una lectura de los contratos de seguros en materia de salud que están disponibles en el mercado, es posible afirmar que estos no consideran que los particulares están en igualdad de oportunidades, ni en materia de acceso a información médica, actuarial, jurídica o financiera, ni en materia de capacidad de negociación, en comparación con la capacidad de las empresas aseguradoras. En otras palabras, la mayoría de los particulares signatarios de los contratos de seguro en materia de salud no están en aptitud de negociar las mejores condiciones para cada uno de ellos, de tal suerte que alcancen un equilibrio justo para ambos contratantes, entre otras razones, porque para alcanzar un punto de equilibrio en la equidad entre contraprestaciones, aseguradora y asegurado tienen que trabajar con base en estadísticas, finanzas, normas y antecedentes clínicos, elementos que no necesariamente están totalmente disponibles para su contraparte. En el caso que presenté en el apartado anterior, quise asimilar las condiciones que imponen las aseguradoras privadas a un caso hipotético enfocado a la educación. El planteamiento suena absurdo por la cadena de injusticias y discriminaciones que conlleva, pero además porque reconocemos cuán importante es la educación en el desarrollo de la vida de las personas y lo dañino que resultaría permitir situaciones como las que se proponen en el caso. A pesar de que tanto la educación como la salud son derechos humanos, específicamente derechos sociales, en este último, en el caso del derecho a la salud, el Estado ha permitido prácticas que contradicen los principios constitucionales, los tratados internacionales y que van en contra de las obligaciones morales alrededor del derecho a la salud. Se normalizaron condiciones, tratos y excepciones que son claramente discriminatorias y con ello se privilegiaron las reglas del mercado impuestas por las aseguradoras por encima de los principios constitucionales de nuestro país. Esto ha generado daños específicos a los grupos vulnerables, pero también ponen en entredicho las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado mexicano en cuanto al derecho a la salud se refiere. Para evidenciar aún más el incumplimiento del Estado mexicano en prevenir y combatir la discriminación al violar con esto los derechos humanos de las personas, basta cotejar con algunos artículos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación con lo que se establece en la Circular Única de las Aseguradoras. En este sentido, no hay de debate. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación establece con claridad que se considera como discriminación establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos y limitar el derecho a los servicios de atención médica adecuados. En materia de contratación de seguros para proteger la salud, no estamos ante el enfrentamiento de dos derechos humanos excluyentes entre sí. Estamos ante la imposición de la lógica del mercado sobre el disfrute de los derechos humanos y la permisividad del Estado. Importancia especial del derecho a la salud. Para John Rawls, la aplicación de los principios de la justicia a las cuestiones de salud ha de resolverse en la etapa legislativa y no desde la posición original. A partir de este punto, Norman Daniels sostiene que es en el estadio constitucional y legislativo en donde se pueden proponer soluciones a los problemas específicos de la sociedad particular. Sin perder de vista que la salud tiene una importancia moral especial, pues es a partir de ella que los ciudadanos somos capaces de ejercer las oportunidades que se presentan en nuestros días
y sacar adelante el plan de vida que hemos elegido como bueno para nosotros mismos. Recuperemos nuevamente el ejemplo del juego del valero y del juego del pool con el que inicié esta presentación. Una persona que tiene comprometidas las condiciones de salud, ya sea por enfermedad, discapacidad o inaccesibilidad, no puede participar en el juego social en las mismas condiciones que los otros jugadores, pues su funcionamiento se encuentra limitado y su rango normal de oportunidades reducido. Tiene menos bolas con las que pueda perder o ganar. Daniels abunda en el argumento del funcionamiento que permite la justa igualdad de oportunidades. Para ello señala 4 condiciones. Cito: primero, la función de los servicios médicos es satisfacer las necesidades médicas. Segundo, la única base racional para distribuir un bien que satisfaga ciertas necesidades es proporcional a esas necesidades. Por lo tanto, la única base racional para la distribución de servicios médicos es atender a las necesidades médicas. Por lo que finalmente, el estado de salud debe determinar las necesidades médicas. Esto es, dado el vínculo entre el estado de salud, funcionamiento normal e igualdad de oportunidades, los servicios médicos deben distribuirse de una manera racional que atienda las necesidades. Esto ha de garantizarse de acuerdo con los autores en los textos constitucionales y legislativos a partir de criterios éticos, no de mercado, ni tampoco de estar condicionado a la situación laboral o escolar, sino atender a las necesidades de un curso normal de vida, que son aquellas que las personas tienen a lo largo de su vida o en ciertos periodos de la vida por los que necesariamente tienen que pasar. Las necesidades humanas de curso de vida no son deficiencias cuando se anticipan, pero una deficiencia en relación con ellas amenaza el funcionamiento normal del sujeto de la necesidad en cuanto miembro de una clase natural. Esto es, la atención a las enfermedades, a la vejez o a la maternidad no han de verse como un déficit, sino como parte de las necesidades de un curso de vida normal. A veces se trata de situaciones que escapan del control del sujeto, una enfermedad, una discapacidad, la propia vejez, algunos antecedentes de salud. Otras son decisiones que se toman conforme al plan de vida que se ha elegido como bueno, la maternidad, pero en ninguno de esos casos puede condicionarse el ejercicio de un derecho humano. Además, no atenderlas pone en riesgo el funcionamiento normal del ciudadano. Por ello, ni las preexistencias médicas, ni el género, la edad o la maternidad han de penalizarse mediante el cobro de tarifas más altas. Tampoco ha de negarse el acceso a los servicios de salud a causa del desempleo o la falta de acceso a la educación. Daniels parte de una definición amplia de salud que considera servicios médicos personales, preventivos, curativos y de rehabilitación, pues sin ellos es difícil mantener las condiciones que permitan el desarrollo de las libertades de la persona. Tal y como señalé en el apartado anterior, esta definición es compatible con lo que ofrece la Ley de Instituciones de Seguros. Esta definición es incompatible con la que ofrece la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas de nuestro país. Sabemos, además, que la mayoría de las aseguradoras no ofrecen cobertura que contemple la prevención de la salud y que se rehúsan a cubrir estudios con carácter provisorio. Contrario a lo que ha ocurrido en nuestro país, la labor del gobierno habría de ser la de velar por las condiciones de salud de todas y todos los mexicanos y con mayor atención por aquellos que necesitan una consideración especial, ya sea por género, orientación sexual, discapacidad, antecedentes de salud, desempleo o falta de acceso a la educación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación de 2011, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores refirieron como su principal problema el desempleo y bajo la óptica estatal la falta de servicios de salud. Por su parte, las colaboradoras domésticas son mayoritariamente mujeres con bajos niveles educativos, cuya situación laboral no contempla ningún tipo de cobertura sanitaria. Por otro lado, las personas que forman parte de la comunidad LGTBITQ manifestaron que su principal problema es el trato discriminatorio en general, aunque no hay cifras oficiales sobre el acceso a la salud, el trabajo o la educación. Esto muestra la invisibilización del problema, pues de acuerdo con las mediciones y las experiencias internacionales, las personas con una identidad de género distinta a la heterosexual suelen recibir fuertes tratos discriminatorios en el ámbito de la salud. La segunda práctica que merma el acceso a la salud está compuesta por 4 tipos de discriminación que realizan las aseguradoras privadas cuando niegan la posibilidad del aseguramiento, que puede ser motivos de edad, primas más caras en razón del género, alguna discapacidad o cuando no cubren ciertos padecimientos por considerarlos preexistentes a la contratación del seguro. Todas ellas constituyen prácticas discriminatorias que, como se mostró en el marco jurídico, van en contra de los tratados internacionales firmados por México. De manera específica, la Circular Única de Seguros y Fianzas, en su fracción tercera, señala en contra del texto constitucional que
puede exigir al asegurado estudios clínicos para determinar las enfermedades preexistentes al momento de la contratación. Además del trato inequitativo que señalamos en el apartado segundo, pienso que esto es claramente discriminatorio y va en contra del espíritu de los derechos humanos. A manera de ejemplo, la más reciente reforma de salud en Estados Unidos, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible, conocida como Obamacare, prohíbe a las aseguradoras pedir este tipo de pruebas e impide negar la cobertura por motivos de preexistencias. Así, entendemos por discriminación una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Y eso es lo que me parece a mí que ocurre con las prácticas que tienen hasta hoy las aseguradoras en México. En una frase, la lógica del mercado no puede estar por encima del lenguaje de los derechos y mucho menos de un derecho tan importante como es el derecho a la salud. Gracias por acompañarnos, deseamos que este encuentro haya sido de su interés y lo esperamos en nuestra próxima emisión de